Bienvenidos nuevamente a mi canal, amigos. El día de hoy les voy a enseñar a realizar un centro de mesa mágico. ¿Por qué le llamo mágico? Porque este centro de mesa hace el efecto de cascada con una taza arriba y con un platito abajo y una corriente de esferas. No se pierdan este video y vamos a iniciar. Así es, amigos, pues vamos a iniciar como es de costumbre con la lista de materiales que ustedes van a utilizar y ahí les va. Amigos, si ustedes no tienen ningún material de los que está en la lista, se van a gastar un aproximado de 200 a 250 pesos. Ahora, si ustedes ya tienen, por ejemplo, la taza, si ya tienen el plato, si tienen algunas esferas que ya no les va a servir, simplemente van a gastar un aproximado de 50 pesos, que sería en el silicón y el alambre que tendrían que conseguir y algunas esferitas. Si no, pues amigos, esto les va a salir totalmente gratis con todo lo que tengan en su casa. Entonces no los hago esperar más y vamos a iniciar con la manualidad. Vamos a la mesa a trabajar. Bien, amigos, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a utilizar nuestra tacita y vamos a utilizar nuestro platito pequeño. Recuerden que si ustedes ya tienen estos materiales en casa, se van a ahorrar bastante dinero, y si no, pues cómprenlo. Si no quieren comprar en uno de cerámica, pueden comprar uno de plástico. Entonces, teniendo ya lista nuestra taza y nuestro plato, lo siguiente que vamos a realizar será verificar de qué altura queremos nuestra cascada. Yo, por ejemplo, quiero dejar a esta altura. Estamos hablando aproximadamente de la altura de lo que da mi dedo meñique al pulgar, para que nos quede exactamente de un tamaño no tan alto y tampoco tan bajo. De acuerdo a eso, vamos a utilizar ahora el alambre y vamos a utilizar una pinza. Vamos a dejar a un lado nuestros trastecitos y bueno, tenemos aquí nuestro alambre. Lo primero que vamos a hacer con el alambre es enderezarlo. Amigos, este alambre tiene un largo aproximado de 1,5 metros. Le vamos a dar varios dobleces. Como les dije, la altura es de mi dedo meñique al pulgar, entonces sería más o menos esta altura. De esta altura le vamos a dejar unos 10 o 15 centímetros extra por acá, donde está mi dedo, para que ahí hagamos un doblez. Así, y tratamos de que el alambre se pegue al otro. Donde nos termine, vamos a volver a hacer otro doblez. Ahí volvemos a ajustar para que quede lo más pegadito posible. Donde vuelva a terminar, volvemos a hacer otro doblez. Ok, y nos queda un pedacito. También vamos a aprovechar a hacerle un último doblez. Este es un alambre acerado. Si ustedes quieren utilizar un alambre de amarre, que es el que se oxida, pueden utilizarlo también, no hay problema alguno. Muy bien, amigos, pues ya tenemos aquí doblado en varias partes nuestro alambre. Ahora vamos a sujetarlo de un lado con la ayuda de cinta Yurex o masking. En mi caso voy a utilizar cinta Yurex. Entonces vamos a sacar un pedacito de unos 20 centímetros y lo vamos a sujetar en la parte inferior del alambre para que este no se despegue y se mantenga lo más junto posible. Nos vamos también por la parte superior para que sujete también arriba. Bien, amigos, pues ya tenemos aquí una columna bastante fuerte. Lo que vamos a hacer ahora es que en 6 centímetros aproximadamente vamos a hacer un doblez en forma de L. Acá sí vamos a aplicar bastante fuerza. Ahí lo tenemos, y ahora vamos a hacer otro doblez en la otra parte, pero que nos quede al contrario. Por ejemplo, este nos quedó aquí a la izquierda, este lo vamos a hacer aquí a la derecha, y sería 1 centímetro más largo que el de abajo, ¿ok? Ahí está, vean, amigos, hace como que si fuera la forma de una S. Esto será la base y la columna que va a sostener el vaso y el plato. El brazo más pequeño es el que va a ir en el vaso, en la taza. Si nuestra taza está acá, vamos a poner la oreja hacia arriba y esta parte la vamos a introducir aquí, y con silicón, bastante silicón, amigos, le vamos a pegar todo aquí adentro. Ese sería el siguiente paso. Vamos a hacerlo de una vez para que avancemos.
Amigos, vean, ya nos quedó pegado nuestro alambre. Hay que reforzar muy bien aquí con bastante silicón para que no se vaya a despegar la taza al momento de que quede colgando del alambre. No importa que se lleven bastante silicón, si es posible una barra, gástenla totalmente en ponérselo ahí. Todavía está tibio, pero ya voy a empezar a reforzarle más silicón por arriba, por abajo, por todos lados para que la taza se mantenga bien pegada al alambre. Muy bien amigos, vean cómo me quedó. También le puse por afuera en la parte de abajo y esto ayuda a que la taza se mantenga muy bien agarrada. Vean, la agarro por el alambre y la taza ya no se mueve. Este sería el primer paso que vamos a realizar. Un consejo que les voy a dar es que no manchen toda la taza, toda esta parte interna, porque esto va a quedar libre y se tiene que ver así totalmente limpio. Lo importante es que lo pongamos todo abajo. Esto lo vamos a cubrir con esferas, por lo tanto no se va a ver para nada. Este es el primer paso, ya tenemos nuestro alambre ahí. Ahora vamos a colocar nuestro plato en esta parte de nuestro alambre. Este paso es un poquito más complicado porque tenemos que aguantar mucho tiempo nuestra taza acá arriba para que no se mueva. La altura, vean ustedes, nos quedó así tal y como dije, del meñique al pulgar, una buena altura. Entonces vamos a pegar ahora sí el alambre aquí en el centro de nuestro plato. Amigos, vean cómo nos quedó, está todavía fresco, así nos debe de quedar. Le puse bastante silicón porque el vaso o la taza, como está pesada, está jalando hacia atrás el peso del plato. Entonces vean ustedes, lo voy a soltar la taza y el plato lo quiere levantar, o más bien lo levanta. Eso es normal porque la taza pesa. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esto no suceda? Pues simplemente hacer el siguiente paso, que es empezar a pegar las esferitas en esta parte del plato. El plato debe ir lleno de esferas y solamente van a subir unas poquitas hasta la taza. Por lo tanto, ese número de esferas es el que va a ayudar para que el plato genere mayor peso. Entonces vamos a avanzar con ese paso. Ponemos una esfera grande, es la única grande que vamos a utilizar aquí en el centro, y alrededor vamos a colocar las demás pequeñas para que eso nos haga un mayor espacio y no gastemos tantas esferas. Entonces avanzamos con ese paso. Amigos, si es necesario de que acuesten su manualidad, acuéstenlo para no hacer presión acá y tampoco aquí abajo. Así como yo lo acosté ahorita, ustedes pueden acostarlo antes de empezar a colocar las esferitas si quieren, o después como yo lo estoy haciendo. Voy a terminar de colocar los últimos retoques y les mostraré cómo queda en las tomas finales. ¿Están listos? Vamos a ver cómo terminamos con esta manualidad. 3, 2, 1, vámonos.
Amigos, pues hemos terminado con este pequeño tutorial que le hice llamar centro de mesa mágico. ¿Por qué mágico? Por el efecto que hace de cascada de nuestra taza al platito de abajo con las esferas. Si se dan cuenta, le agregué otro plato boca abajo pegado con el plato que ya teníamos. Esto le da mayor altura y también le da más elegancia a nuestra manualidad. Amigos, compartan el video con sus familiares, amigos, redes sociales para que me ayuden a seguir haciendo más tutoriales así y de mayor calidad. Nos estamos viendo en la próxima, cuídense y hasta luego.